Saludos. En el día de hoy vamos a poner el tema de la lingüística textual. Mi grupo está conformado por Pérez Palacio José de la Cruz, Hernández Gómez José Germán, Chávez Pérez José Lorenzo y mi persona Correa Escobar Erika Patricia. Somos estudiantes de la asignatura Lingüística General, cursando el segundo semestre en el programa de licenciatura en Lingüística y Literatura de la Cooperación Universitaria del Caribe SECAR. La lingüística textual surgió en la década de 1970, dándole una nueva orientación al análisis del lenguaje. A este enfoque también se le conoce como textolingüística, gramática del texto o lingüística del texto. Este enfoque lingüístico surge debido a las siguientes situaciones. Una de las razones fundamentales que produjo el surgimiento de la lingüística textual fue que la gramática se quedaba un poco corta en el campo de estudio, pues consideraban insuficiente centrar el estudio de las estructuras oracionales, por lo tanto, se tomó como el texto la unidad de análisis. Este enfoque también surgió debido al afán por superar el patrón chomskyano, competencia-actuación. Emergió por la necesidad de enfocar el estudio lingüístico hacia las relaciones interoracionales que se pueden presentar. Se debió también a que el enfoque de estudio no ha de ser solamente la oración, sino el acto comunicativo en su totalidad. La lingüística del texto nació como una gramática del texto interesada en recuperar déficits descriptivos y explicativos de las gramáticas oracionales, de tendencias estructuralistas y generativistas. Cordial saludo, mi nombre es José de la Cruz Pérez Palacio y voy a iniciar esta explicación hablando un poco sobre los conceptos fundamentales de la lingüística textual. En primer lugar, hay que dejar claro que la unidad de análisis de la lingüística textual es el texto. Víctor Niño define el texto de la siguiente manera. Un texto es una cadena estructurada de palabras, oraciones y párrafos portadora de un sentido global y de una intención comunicativa, codificada con el apoyo de signos y emitida de manera escrita. El texto no es más que una construcción gramatical sistematizada, la cual posee coherencia y cohesión y tiene un propósito comunicativo determinado. Continuemos. El discurso. Víctor Niño define el discurso así. Es la cadena de actos de habla en los que se emiten enunciados coherentemente relacionados para cumplir un propósito comunicativo en un contexto determinado. El discurso es la realización individual del texto por una persona determinada en un contexto específico. El discurso no es más que la manifestación oral de una serie de palabras, frases y oraciones. Continuemos con las propiedades del texto. Adecuación. Es la utilización de los elementos lingüísticos más apropiados para una situación comunicativa. Entonces, no es más que la contextualización de signos lingüísticos para una situación comunicativa determinada. Sigamos con la coherencia. Es el proceso de relación e integración por medio del cual se le da sentido a los elementos de un texto. La coherencia es la relación lógica entre los elementos que conforman una estructura, de manera que no hayan contradicciones ni oposiciones entre cada uno de esos elementos. Sigamos. Vamos con las clases de coherencia. La primera, cohesión o coherencia interna local. Aquí no es más que la relación lógica que existe entre palabras y palabras, entre oraciones y oraciones, y entre párrafos y párrafos. Sigamos con
la coherencia global. Es la relación lógica que se da entre el título del texto con el contenido del mismo. Dicho de otra manera, el contenido debe explicar el título del texto. Coherencia lineal. Es la relación lógica que existe entre los signos de puntuación y los conectores que se utilizan en el texto. Y coherencia pragmática es aquella donde el lector trata al máximo de comprender el texto y darle una significación. Continuemos. Ahora vamos con las estructuras del texto. Superestructura. Es la estructura formal que representa las partes en que se organiza el contenido de un texto. Aquí se refiere a los componentes básicos del texto, es decir, la introducción, desarrollo o argumentos y por último la conclusión. Sigamos con la macroestructura. Es el contenido semántico general que representa el sentido de un texto, es decir, es lo que quiere dar a entender el escritor con su texto, o sea, la significación del texto. Y por último, tenemos la microestructura. Es la ordenación gramatical de las ideas, estableciendo relaciones semánticas y sintácticas. En otras palabras, es la conexión entre oraciones, párrafos y títulos. Y para esto es necesario la adecuación, la coherencia, la cohesión y, lógicamente, la ortografía. Muchas gracias. A continuación, mi compañero seguirá explicando un poco más sobre esta teoría lingüística tan importante e interesante como lo es la lingüística textual. Buen día, mi nombre es José Lorenzo Chávez Padilla y les daré a conocer sobre las tipologías textuales. Pero, ¿qué son los textos? Los textos son un conjunto de enunciados, es decir, oraciones que tienen una intención comunicativa y que están internamente estructurados. ¿Qué son las tipologías textuales? Las tipologías textuales son métodos y propuestas cuya finalidad es agrupar o clasificar los textos y discursos lingüísticos de acuerdo con las características comunes. Hay 5 diferentes tipos de textos: expositivo, narrativo, argumentativo, icónico y científico. Te explicaré las 5 tipologías. Texto expositivo. Un texto expositivo es el que presenta de forma objetiva hechos, ideas y conceptos. Su finalidad es informar qué temas de interés general para el público no especializado y en ocasiones sin conocimientos previos. Por ejemplo, una crítica de cine. Otros ejemplos podrían ser informativos, avisos, cartas, memorandos, biografía, publicidad, reportaje. Explicativo, instructivos, manuales, recetas, libros didácticos tratando técnicos. Texto narrativo. El texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Otros ejemplos podrían ser mito, leyenda, poesía, fábula, epopeya, novela, teatro, entre otros. Texto argumentativo. El texto argumentativo hace referencia tanto a la expresión corporal o escrita como a la teatral. En ambos casos, el texto argumentativo tiene como objetivo atacar o defender una opinión mediante justificaciones o razones. Por ejemplo, otros ejemplos podrían ser informes, discursos, ponencias, artículos, columnas, entrevistas y comentarios, reseñas críticas, entre otros. Texto icónico.
Informa o plantea opiniones críticas a través de imágenes y textos escritos, lengua visual. Por ejemplo, otros ejemplos podrían ser ilustraciones, esquemas, videos, símbolos, signos, señales, gráficas, mapas, cómics, caricaturas, afiches, entre otros. Texto científico. El texto científico es aquel que presenta el desarrollo de un contenido de forma sistemática, producto de una investigación apartando de pruebas y resultados. Por ejemplo, los textos científicos utilizan un lenguaje especializado y se pueden encontrar en diferentes disciplinas del conocimiento y la tecnología. Las tipologías textuales están divididas en dos: los textos literarios y los textos no literarios. Los textos literarios se caracterizan por usar el lenguaje como medio de expresión del mundo interior, en donde prima la mirada del autor, y están divididos en tres: narrativo, lírico y dramático. Los narrativos, caracterizados por existir una historia conflicto, puede ser de ficción o no ficción. Los tipos serían novel, cuento, fábula, mito, leyenda y parábola. Los líricos se caracterizan por usar un lenguaje de una forma estética, puede estar escrita en prosa o en verso. Los tipos serían oda, haiku, caligrama, soneto, romance, quebrantahueso, egloga, limerquis. Los dramáticos se caracterizan por su carácter dialógico y sus tipos serían farsa, tragedia, comedia, drama, sainete, paso, estremez. Los textos no literarios se caracterizan por la utilización del lenguaje como medio para entregar en general información que tiende a la objetividad, precisión y claridad, y están divididos en 6. Argumentativo, caracterizado por la intención de persuadir o convencer al lector a través de la exposición de argumentos. Los tipos serían columna de opinión y cartas al director. Publicitario, caracterizado por llamar la atención del receptor a apelar a su atención. Los tipos serían afiches, volante, spot, dípticos, trípticos. Expositivo o explicativo, exponen o explican información generalmente de tipo académico. Sus tipos serían descriptivo, causa, efecto, problema, situación, secuencial, comparativo. Los normativos, su intención es regular la conducta de grupos de personas en lugares o situaciones determinadas. Los tipos serían reglamento, decálogos. Instruccional, entrega pasos y o instrumentos sobre alguna actividad. Los tipos serían manual de uso y receta. Informativo, aquellas que generalmente entregan los medios de comunicación masiva y que nos proveen de información. Los tipos serían noticias y reportajes. Buenas, mi nombre es José Germán Hernández Gómez. A continuación seguimos con la socialización del trabajo. Tenemos que la lingüística de texto está relacionada con la pragmática, ya que ésta se ocupa de los actos de habla individuales, estudiándolos en todo su contexto comunicativo. Niveles de acto de habla. Acto locutivo es aquello que se expresa en el enunciado, ya sea una idea o un concepto. Acto ilocutivo es la finalidad o la intención que se pretende lograr en el enunciado. Acto perlocutivo es el efecto que el enunciado produce en el receptor en un contexto determinado. Para una mejor comprensión del tema, vamos a colocar los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos estudia tu tarea. Ese es el acto locutivo. En el acto ilocutivo tenemos
que el emisor ordenó al oyente a que estudiara. Y el acto perlocutivo, como es el efecto que el enunciado produce, entonces tenemos que el oyente comienza a estudiar. Otro ejemplo: huele mal. Acto locutivo. En el acto locutivo y locutivo, el emisor informa sobre la presencia de un olor. Acto perlocutivo. El oyente se percata del olor. Seguimos. Según la intención comunicativa, el acto de habla puede ser directo o indirecto. Directo. El mensaje es claro, es evidente y por lo tanto no necesita ninguna explicación. Estos son aquellos en que la intención del emisor se manifiesta de forma clara y evidente y el receptor comprende el mensaje sin dificultad. Acto indirecto. El mensaje no es claro ni explícito, sino que este se presta para confusiones u otras interpretaciones. Seguimos con los ejemplos. Acto directo. Me presta tu cuaderno, quiero fotocopiar tus apuntes. Este mensaje también se puede decir de una manera indirecta. Por ejemplo, creo que me falta información para la prueba. Lo que quiere decir en realidad el emisor es que le prende sus apuntes. En el indirecto se puede prestar mucho para varias interpretaciones. Lingüística textual versus estructuralismo lingüístico. La textolingüística es un enfoque que tiene como unidad de análisis el texto y cada uno de sus componentes. También se interesa por la búsqueda de una clasificación de los tipos de texto, mientras que el estructuralismo lingüístico estudia la lengua en general, abordándola como un organismo internamente estructurado. Lingüística textual versus gramática generativa y transformacional. La lingüística textual orienta su enfoque hacia el estudio de los actos de habla y del análisis textual o discursivo, es decir, a la pragmática. También se presenta como una lingüística cuyo objetivo es dar cuenta de la cohesión y la coherencia de un texto, traspasando los límites de la oración, mientras que la gramática generativa y transformacional se basa en una teoría de adquisición del lenguaje innatista, en donde un conjunto de reglas finitas hacen posible la generación de un número infinito de oraciones gramaticales. A continuación vamos a comparar las tres teorías lingüísticas estudiadas. Aquí tenemos que mientras en la unidad de análisis de la lengua, para el estructuralismo y para gramática generativa, en la oración, para la lingüística textual es el texto. Igual, dicotomía, dualidad de la que se fundamenta en la teoría. En el estructuralismo lingüístico, la lengua para gramática generativa es una competencia y para la lingüística textual es el texto. Elementos de la dicotomía en lo que hacen énfasis: el estructuralismo en la lengua, la gramática en las competencias y la lingüística textual en el texto y discurso. Tiun Adrianus van Dit. Este es el creador de la lingüística textual. Es un lingüista neerlandés, nacido el 7 de mayo de 1943 en Narvik, Países Bajos. Es uno de los fundadores del análisis crítico del discurso. Es licenciado de la Universidad Libre de Ámsterdam y se doctoró en la última universidad en 1972 con una tesis sobre la gramática del texto. Entre sus libros más conocidos se encuentran los siguientes: En la lengua española, texto y contexto, Cátedra, Madrid;
1980. La ciencia del texto, Paidós, Barcelona, 1983. Las estructuras y funciones del discurso, siglo XXI, 1981. Y estas son nuestras referencias bibliográficas. Gracias.